Buen día, mi nombre es Carlos Alberto Tapia Fernández, estudiante de la Maestría de Analítica e Inteligencia en Negocios. El siguiente video es en relación a la materia de métodos de simulación. Thomas Taylor describe la simulación como una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Esos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos periodos de tiempo. En ese sentido, la simulación permite reproducir virtualmente los procesos y estudiar su comportamiento, para analizar el impacto de los posibles cambios o para comparar diferentes alternativas de diseño sin el alto costo de los experimentos a escala real. El objetivo final es conseguir la mejor configuración del proceso con un costo mínimo, maximizando la eficiencia y la productividad. A continuación analizaremos las fases del método de simulación. Definición del sistema bajo estudio. Se debe definir el sistema que se realizará. Es indispensable entender las razones por las cuales se realizará el proyecto de simulación y se deberán establecer los supuestos del modelo. Es conveniente definir con claridad las variables de decisión del modelo, determinar las interacciones entre estas y establecer con precisión los alcances y limitaciones que aquel podría llegar a tener. Antes de concluir este paso es recomendable contar con la información suficiente para lograr establecer un modelo conceptual o un mapa mental del sistema bajo estudio, el cual debe incluir sus fronteras y todos los elementos que lo componen, además de las interacciones entre ellos, los flujos de productos, las personas y los recursos, así como las variables de mayor interés para el problema. Esta primera etapa es crítica. Si fallamos en la definición, fallaremos en el propósito del resultado que buscamos. Se recomienda contar con un diagrama del proceso o sistema a simular, de tal forma que se permita visualizar de forma clara y concisa los diferentes elementos del sistema, los objetivos, los participantes y los resultados que esperamos obtener. Fase número 2. Generación del modelo de simulación base. Finalizando la definición del proyecto de simulación, se realiza un modelo que se tomará como base para las simulaciones del caso de estudio que se desarrollará. A pesar de que es un modelo, no requiere que sea 100% detallado, ya que los datos estadísticos serán necesarios en el futuro del proceso de simulación. Ahora bien, el desarrollo de este modelo representa una tarea de peso significativo para el equipo o personas encargadas de llevar a cabo el proyecto debido a que requerirán llevar a cabo una traducción de la información recabada y desarrollada en el primer paso, y así poder mapear los elementos de subsistemas que pueden componer este proyecto de simulación, de tal forma que se integran y se interrelacionan en el problema que se simulará. En este punto es necesario entender que es imprescindible no solamente hacer uso del conocimiento del proceso simular, sino de la innovación que permita conjuntar conocimientos con creatividad para realizar un buen modelo que permita visualizar la realidad del problema a analizar. Se irán incorporando las distintas variables del proyecto conforme vaya avanzando el modelo base, cada una con sus distintas distribuciones de probabilidad. Fase número 3. Recolección y análisis de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de una zona de interés. La recopilación de datos permite a un individuo o empresa responder a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias futuras. La exactitud en la reunión de datos es esencial para garantizar la integridad de un estudio, en este caso del proyecto de simulación. En esta etapa se debe de establecer qué información es útil para la determinación de las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de las variables aleatorias necesarias para la simulación. De no contar con la información requerida o en caso de desconfiar de la disponible, será necesario realizar un estudio estadístico
del comportamiento de la variable que se desea identificar, para luego incluirla en el modelo. Más adelante se hará el análisis de los datos indispensables para asociar una distribución de probabilidad a una variable aleatoria, así como las pruebas que se le deben aplicar. Al finalizar la recolección y análisis de datos para todas las variables del modelo, se tendrán las condiciones para generar una versión preliminar del problema que se está simulando. Una investigación es científicamente válida al estar sustentada en información verificable, que responda lo que se pretende demostrar con la hipótesis formulada. Es por eso que para ello es imprescindible realizar un proceso de recolección de datos en forma planificada y teniendo claros objetivos sobre el nivel y profundidad de la información a recolectar. Fase número 4. Generación del modelo preliminar. En este paso se crea un modelo muy similar a la realidad del problema a analizar, haciendo una integración de los datos obtenidos por medio del análisis del modelo de simulación base y la información del paso anterior. Sin embargo, puede existir el caso en que no se cuente, hasta este punto, con información estadística, de tal forma que el o los responsables del proyecto de simulación deberán de determinar un rango de variación permitido o valores constantes que permitan realizar un modelado. Es importante señalar que en este paso se deja todo listo para que se puedan comenzar a correr pruebas de simulación, por lo que es indispensable considerar ajustar o modificar algunos elementos que él o los encargados del proyecto consideren antes de realizar las pruebas de simulación. Paso número 5. Verificación del modelo. En este paso verificamos los datos para comprobar la propiedad de la programación del modelo, una vez que se hayan terminado de identificar las distribuciones de probabilidad de las distintas variables del modelo. Ciertos problemas, en especial aquellos que requieren mucha operación de programación o que involucran distribuciones de probabilidad difíciles de programar, pueden ocasionar que el comportamiento del sistema sea muy diferente del que se esperaba. Por otro lado, no se debe descartar la posibilidad de que ocurran errores humanos al alimentar el modelo con la información. Incluso podría darse el caso de que los supuestos iniciales hayan cambiado una o varias veces durante el desarrollo del modelo. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que el modelo que se va a ejecutar esté basado en las más actuales. Una vez que se ha completado la verificación, el modelo está listo para su comprobación con la realidad del problema que se está modelando. Número 6. Validación del modelo. El proceso de validación del modelo consiste en realizar una serie de pruebas simultáneas con la información de entrada real para observar su comportamiento y analizar sus resultados. Si el problema bajo simulación involucra un proceso que se desea mejorar, el modelo debe someterse a prueba con las condiciones actuales de operación, lo que nos dará como resultado un comportamiento similar al que se presenta realmente en nuestro proceso. Por otro lado, si se está diseñando un nuevo proceso, la validación resulta más complicada. Una manera de validar el modelo, en este caso, consiste en introducir algunos escenarios sugeridos, ya sea por el cliente o por algún especialista, y poder validar que el comportamiento sea congruente con las expectativas que se tiene de acuerdo con la experiencia. Cualquiera que sea la situación, es importante que el analista conozca bien el modelo, de manera que pueda justificar aquellos comportamientos que sean contrarios a la experiencia de los especialistas que participan en su validación. Número 7. Generación del modelo final. Para este punto del proyecto, el modelo está listo y pulido para comenzar a realizar las pruebas de simulación que nos permitirán conocer los diferentes resultados de los escenarios a proyectar. Una de las grandes ventajas de los procesos de simulación es que permiten correr múltiples escenarios dependiendo del enfoque que queremos tomar para el análisis. Número 8. Determinación de los escenarios para el análisis. Otra de las grandes ventajas de los modelos de simulación es que nos permiten correr distintos escenarios. Una recomendación que se nos hace en este punto es el de correr escenarios pesimistas, intermedios o inclusive escenarios optimistas.
considerando que las variables no sean rígidas, sino que son dinámicas y podrían o no comportarse de distintas maneras de acuerdo a los elementos en la ecuación de la simulación del análisis. Otro punto importante a señalar es el de tratar de evitar pruebas redundantes que pues, no nos servirían o inclusive podrían proporcionar información pues, poco relevante, ¿no? Considero personalmente que en este punto es muy importante contar con gente capacitada y con experiencia en el tema a simular, ya que esa expertise permitirá realizar las pruebas de simulación necesarias, con los elementos y variables que se consideren prudentes hasta sentirse satisfechos con las pruebas realizadas y resultados obtenidos. Análisis de sensibilidad. Al tener los resultados de las diferentes pruebas de simulación, estas se cotejan con pruebas estadísticas que nos permitirán comparar los distintos escenarios con los mejores resultados y poder garantizar un resultado mucho más perfilado. Si se desea obtener un escenario ganador, será necesario realizar más réplicas de cada modelo y, o bien, incrementar el tiempo de simulación de cada corrida. Con ello se busca acortar los intervalos de confianza de las soluciones finales y por consiguiente incrementar la probabilidad de diferenciar las soluciones. Documentación del modelo. Es muy importante contar con la documentación de todo el proceso de modelación de la simulación, no solamente de los resultados, sino de las diferentes variables y condiciones de cada módulo simulado. Esto nos permitirá tener el respaldo de las características de las mezclas de lo probado y de sus resultados. Si es requerido hacer ajustes a los modelos, la documentación nos servirá como guía y sabremos las variables, los modelos, las distribuciones asociadas de variables, los alcances y los resultados. La documentación nos permitirá realizar reportes más robustos que permitirán a los tomadores de decisiones definir sus posturas en cuanto a las direcciones que la compañía debería de tomar. A continuación presento mis conclusiones y mis observaciones al respecto del tema. Actualmente es necesario que la industria de la transformación y servicios analice y estudie la capacidad de sus sistemas con el fin de hacer frente a la demanda actual, mejorando sus utilidades y con el tiempo contemplar la posibilidad de expandirse. Sin embargo, los complejos sistemas, tanto industriales como de servicios, se integran por una gran cantidad de variables que hacen prácticamente improbable crear un modelo que logre un mejor nivel operativo, por lo que es necesario buscar herramientas que otorguen fuentes alternas de efectividad en las operaciones. En este sentido, la simulación, que es una proyectiva animada de las operaciones de los sistemas producidos o productivos en diferentes instantes del tiempo, se convierte en una técnica interesante y relevante a la hora de describir un panorama artificial de distintos escenarios en condiciones óptimas, en condiciones pesimistas, incluso en condiciones catastróficas, las cuales proyectan estadísticas que describen la naturaleza operativa en diferentes instantes del tiempo. Para poder llevar a cabo un proyecto de simulación, se requiere considerar fases que permitan un desarrollo integral y controlado del proceso. Dentro de las fases o en las fases podemos encontrar estas ideas que personalmente considero las centrales o las más importantes. Debemos de formular el problema a atacar, colocar los objetivos, tenerlos bien identificados, tener un plan del proyecto y metas que queremos alcanzar. La conceptualización del modelo, definición de métricas, formas, variables. Es importante que podamos recolectar y procesar datos. Es necesario la construcción del modelo que nos permita tener un conocimiento sobre la naturaleza del sistema y la proyección de situaciones alternas que vienen de causas de eventos ajenos a las condiciones normales de la operación. Es indispensable también tener una verificación en donde se asegura que el modelo conceptual pueda reflejar con precisión los parámetros, los sucesos y la lógica del sistema real en condiciones reales de operación. Podremos decir que el modelo, de alguna forma, se valida o es válida si representa adecuadamente al sistema que está siendo modelado. También es importante que podamos realizar experimentos, corridas de simulación y análisis
poder desarrollar las diferentes pruebas y medir el comportamiento del sistema simulado. El análisis de los resultados de las simulaciones implica el análisis estadístico de los resultados con el objetivo de hacer inferencia estadística y poder proyectar los valores que puedan ser de interés para los tomadores de decisiones. Es importante poder documentar todo este proceso. Es necesario, fundamental, que los resultados del trabajo sean redactados de forma clara y concisa en un reporte final en donde se describan todos los aspectos importantes del estudio. Sin embargo, se debe de documentar todo el proceso desde un inicio. De esta forma, la simulación es una herramienta que es esencial y en algunos sentidos necesaria para el cumplimiento de los objetivos y las metas de las organizaciones.